días con todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, una nueva edición de Salud Ocular en línea y se realizará la telecapacitación Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión, a cargo del doctor Rafael Bojorquez Tueros, quien es médico especialista del Departamento de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat. Bueno, bienvenido, doctor Bojorquez. Es un gusto contar con su participación el día de hoy y quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, la intención de la charla de hoy es orientar en un nivel básico y buscando más o menos desde la A a la Z lo que podemos entender sobre el glaucoma y dirigido a un grupo de médicos en un nivel primario o también incluso para personas que estén interesadas del público general. Entonces vamos a tratar de hacer una explicación bastante sencilla para entender lo que es el glaucoma. Entonces, sí. Bien, ¿cómo podríamos definir nosotros el glaucoma en palabras simples? Básicamente es una lesión, una compresión mecánica que se realiza en la cabeza del nervio óptico. Esta presión mecánica, este daño mecánico que se produce a este nivel es producido por una presión dentro del globo ocular que suele ser más alta de lo usual como para que este tejido la soporte sin afectarse. Es decir, el daño glaucomatoso básicamente es producido por un trauma mecánico crónico que se da a este nivel produciendo lesión en la cabeza del nervio óptico. En palabras técnicas, deberíamos mencionar que el glaucoma es un conjunto en realidad de enfermedades neurodegenerativas y que se desarrollan en forma lenta y progresiva. Y esto va disminuyendo nuestra percepción de nuestra visión desde la periferia hacia el centro. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo del glaucoma? Pues es la presión intraocular. Les quiero mostrar un video que muchas veces suele ser mucho más práctico que sea en forma visual para tener una idea general de qué cosa es el glaucoma. Yo les voy a ir explicando a medida que se realiza el video. Acá tenemos una imagen en la que todos podemos percibir y que en el paciente del glaucoma se va a producir una pérdida visual que muchas veces no es notada por el paciente. Por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión, porque la pérdida de la visión se da desde la periferia hacia el centro y la mayoría de las personas tiene una concentración más que nada central o la atención más que nada central. Cuando llega a este punto que están viendo, llegamos a que hay una pérdida del campo visual en casi toda la periferia y muchas veces el paciente llega viendo básicamente la parte central y como él tiene una buena agudez y logra distinguir objetos a lo lejos, no necesariamente nota que ha perdido esta visión periférica. Y no necesariamente tampoco como se ve acá en el gráfico, la pérdida es una visión absoluta, como se ve todo negro alrededor. Inicialmente más la pérdida es de tipo como una visión borrosa, por lo tanto es incluso un poco más difícil de distinguir. Por eso es que el paciente, la mayoría de los casos, cursa sin síntomas y suele llegar a un estadio avanzado cuando recién nota que está con dificultades visuales que suele darse en este punto, cuando el campo visual se ha reducido en una buena cantidad. En este momento nosotros llamamos lo que es la visión tubular y que si sigue el progreso de la patología, pues simplemente va a desaparecer la visión. Para entender cómo ocurre esto, vamos a entender un poco la anatomía y el funcionamiento del ojo en sí para ver por qué puede ocurrir este daño. Aquí se está delimitando lo que es la cabeza del nervio óptico y que es lo que nosotros vemos cuando hacemos el fondo de ojo, ¿ok? Este nervio que va conectado al ojo es similar a lo que sería un enchufe de corriente para una computadora, por ejemplo. Esta corriente está encargada de llevar energía para que pueda captarse una información. Es lo mismo que ocurre con el nervio óptico. Y si este nervio óptico falla,
simplemente pues la imagen no se va a transmitir correctamente. Esta imagen debe llegar al cerebro a partir del ojo. Si el nervio óptico se daña, pues no va a llegar la información. ¿Cómo funciona el ojo? Cuando la luz, ven acá entrando a la retina, llega a unas fibras nerviosas que se conectan a la cabeza del nervio óptico, que es donde inicia el curso de la información a través del cerebro, a través de la parte posterior del ojo hacia la región occipital del cerebro. Y gracias a eso nosotros logramos captar la información que nos está proporcionando el ojo a través del nervio óptico. Sin embargo, si nosotros, como les mencionaba, vemos que se comienza a dañar progresivamente y lenta, y también el hecho de que sea progresivo y lento hace que sea menos sensible la percepción, llegamos pues a que si ya el daño es completo en el nervio, vamos a llegar a la pérdida completa de la visión. Entonces, aquí vamos a ver cómo se produce este daño, ¿no? Estamos hablando de cuál es la función normal en el ojo. Acá vemos el esquema, como tenemos que, habíamos mencionado que el factor principal de riesgo es la presión intraocular. El ojo se comporta, está conformado, perdón, por dos cámaras principales. Una que es la cámara anterior, que involucra líquido, que es el humor acuoso, y una cámara posterior, que es donde está la retina y atrás el nervio óptico. Si bien el nervio óptico está hacia la parte posterior, la mayoría de procesos a nivel del glaucoma es en la cámara anterior. ¿Y por qué le menciono esto? Porque el líquido cursa desde la cámara posterior hacia la anterior, produciéndose en este órgano. Este órgano es muy importante porque es aquí donde se produce el líquido que va a circular a través del ojo. Y normalmente un ojo debe eliminar por esta zona la cantidad de líquido que produce, ¿ok? Entonces, si mantenemos este equilibrio, pues el ojo va a mantener una presión estable y normal. Pero ¿qué pasa en los pacientes con glaucoma? Que esta zona de drenaje presenta una menor capacidad para eliminar el líquido. Y al ocurrir eso, el líquido se retiene y se acumula aumentando la presión en la cámara anterior inicialmente. Pero esta presión en la cámara anterior va a repercutir en todo el ojo, porque el ojo es una estructura que no permite una distensión y al aumentar en la parte anterior va a repercutir en la parte más sensible del ojo, que es justamente el tejido nervioso del nervio óptico. Entonces, cuando ocurre este aumento de presión en forma crónica, vean aquí, no sé si se distingue muy bien en la imagen, pero en la zona central se va formando como un agujero en esta zona y los vasos sanguíneos que están en esta zona se van yendo hacia un lado. Esto es lo que nosotros observamos al momento de hacer el examen de fondo de ojo. Aquí vamos a ver una imagen tridimensional y vemos cómo se produce lo que nosotros llamamos la excavación. Esta presión que está repercutiendo en todo el ojo en forma crónica, muchas veces por años, va a producir un hueco a nivel de esta zona, lesionando todas las fibras que llegan al nervio. Y al producirse un hueco de esta manera, que nosotros llamamos técnicamente excavación, va anulando el funcionamiento de las fibras que están llegando al nervio, ¿ok? Entonces, la idea es no llegar a ese punto, porque a medida que vaya avanzando, esta lesión va produciendo este daño visual. Yo muchas veces le digo a los pacientes, eh, primero, que imaginen, por ejemplo, un material que sea arcilloso y en el que ustedes puedan apoyar su dedo pulgar, digamos, con la fuerza que imprime el propio peso de la mano. Ok, probablemente inicialmente no produzca mayor daño, pero imagínense un año con el dedo apoyado en esa masilla, ok, en esa arcilla, va a producir un agujero y este agujero es más o menos comparable a lo que produce la presión intraocular aumentada dentro del ojo y que se aplica sobre la zona más delicada, que es justamente el nervio. Al momento de sacar el dedo de la zona arcillosa, ese hueco va a quedar. ¿Qué implica eso? El daño que ha producido no va a retroceder. Por eso es que esta es una enfermedad irreversible. Y la idea es tratar de mantener un control periódico
para detectar esta excavación que se ve poco a poco y que los oftalmólogos somos capaces de detectar al momento de hacer un simple fondo de ojo, por lo menos inicialmente para detectar una sospecha. ¿Ok? Entonces hacemos las pruebas necesarias. ¿Y cuáles son las pruebas necesarias para nosotros llegar al diagnóstico de glaucoma? Con un simple vistazo del oftalmólogo no es suficiente. Ay, perdón, atrás, acá, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de glaucoma consta de varios pilares. Uno es primero tener la presión intraocular, ver en cuánto está. Dos es el fondo de ojo, es decir, evaluar cómo se encuentra el nervio, las características que pueden indicarnos que ese paciente tiene glaucoma. Y finalmente, exámenes auxiliares. Aquí vemos cómo se toma la presión intraocular con el, perdón, que se adelantó. Aquí vemos con el tonómetro de Goldman, con una luz azul que nos permite ver en milímetros de mercurio la presión intraocular. Aquí vemos un examen que es la gonioscopía para determinar el tipo de glaucoma. Hay varios tipos de glaucoma y la clasificación más importante es ver si el paciente tiene un glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado. Entonces, este examen de gonioscopía nos permite evaluar eso. Y también el examen de fondo de ojo que se puede hacer muchas veces con gotas, dilatando. No en todos los pacientes se puede dilatar, porque en los pacientes que encontremos que el ángulo es un poco estrecho, no es recomendable dilatarlos, pero muchas veces, en casos que no son muy fáciles de evaluar, es conveniente hacer esta dilatación. Entonces, aquí estamos viendo la tonometría. Hay varios tipos de tonometría. Esta es una de las más usadas, que es con el tonómetro de Goldman, y que se hace en consultorio con una lámpara de hendidura, que es el aparato que estamos viendo ahí. Se pone una gota de anestesia para que haya un pequeño contacto y nosotros podemos determinar la presión, tanto en un ojo como en el otro, se ve acá, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes con presión alta son glaucomas, ¿no? Y viceversa, no necesariamente se requiere a veces una presión alta para hacer un glaucoma, pero entonces cada caso requiere un estudio particular. Aquí lo que les mencionaba del gonioscopio, se pone este prisma en contacto con el ojo y nos permite ver estructuras que normalmente en forma directa no podríamos evaluar. Justamente acá evaluamos el ángulo camerular, que es la zona que les mostraba en donde se elimina el humor acuoso, la zona de salida. Si el ángulo es un poco estrecho, pues va a limitar un poco más la salida del humor acuoso, del líquido, y si el ángulo es abierto, pues va a tener un poquito mayor de facilidad. Pero es importante determinar el manejo o el diagnóstico de esto, porque el manejo va a diferir en cada uno de los casos. Y aquí el examen de fondo de ojo, que como en algunos casos pues se puede usar estos colirios para dilatar, que pueden hacer que el paciente vea borroso durante unas horas, y que básicamente hay que hacerlo siempre y cuando hayamos descartado antes que el ángulo del paciente no sea estrecho. Entonces nos permite evaluar acá las lesiones que se pueden encontrar en un paciente con sospecha de glaucoma. Como ven, los vasos están retraídos hacia un lado y se ve que esta excavación, ese círculo que se está formando ahí, se ve más grande del usual. Normalmente ese círculo no debe pasar, esa excavación no debe pasar de un 30% o 40% como máximo del tamaño completo del nervio. Si encontramos una excavación un poco más grande, el paciente entra en el diagnóstico de sospecha de glaucoma y requiere que se le hagan todo tipo de pruebas necesarias para descartar. Una de las principales que tenemos es la perimetría, los exámenes auxiliares que son necesarios para llegar al diagnóstico. Es decir, a veces el paciente piensa que simplemente viéndolo ya podemos hacer el diagnóstico. En algunos casos sí, porque ya es muy evidente la excavación, la lesión, pero en algunos casos no. Y para esto implica el diagnóstico estos tres pilares: presión intraocular, eh, la, el fondo de ojo y los exámenes auxiliares como este. En el caso del campo visual, vemos que es una prueba en la cual hay un punto central donde el paciente debe mirar y la máquina va a proyectar unos puntos y el paciente debe apretar un botón en el momento de que los vea. Esta máquina puede determinarnos si hay algún tipo de falta de visión periférica que normalmente el paciente no nota. ¿Ok? Entonces,
Acá vemos, por ejemplo, el reporte que tiene el equipo y vemos que hay, bueno, esta imagen sombreada, que en las zonas más oscuras significa que hay zonas que ya el paciente ha perdido, y las zonas más claras son las zonas que aún le quedan. Y con esto podemos determinar más o menos cuál es el estadio en el que se encuentra el paciente. Muy bien, entonces teniendo ya una idea bastante clara de lo que estamos hablando, hablemos un poco de cuánto nos afecta. Tenemos que decir que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo, ¿ok? No es la causa principal en general, pero sí es la causa principal irreversible. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una enfermedad que realmente es una de las más importantes en lesiones oculares y pérdidas de visión en todo el mundo. Estamos hablando de que a nivel mundial, en pacientes entre 40 y 80 años, el 3,54% tiene glaucoma. Y hablamos de que ya en este año, 2020, estamos calculando que hay aproximadamente unos 76 millones de personas con glaucoma. También es importante recalcar en este punto que el 50% de las personas con glaucoma no lo saben. Entonces, es importante recalcarle al paciente que tiene que tener un control ocular de descarte en general cada año, aunque no tenga ninguna molestia. Y si tenemos familiares que tienen un glaucoma, con mayor razón, ¿no? Muchas veces al paciente cuando llega a la consulta se le pregunta si tiene familiares con glaucoma y pues muchas veces pues dice, no, doctor, no, nadie tiene, o sea, no creo que tenga, incluso yo, no, pero que nadie tiene, pero en realidad, como les menciono, el 50% de las personas con glaucoma no lo saben, entonces mucho menos van a saberlo a veces si el familiar tiene o si el mismo familiar sabe que él tiene, ¿no? Entonces es importante el descarte anual. Entonces, la clasificación, podemos clasificarlo básicamente en algunas formas, ¿no? Como les mencionaba, hay el glaucoma de ángulo abierto, que tiene la zona de drenaje amplia, el glaucoma de ángulo cerrado, que tiene la zona de salida del humor acuoso mucho más pequeña. También podemos clasificarlo según los factores asociados, como en el caso que sea primario o secundario. El primario es que simplemente no está asociado a ningún otro tipo de enfermedad, simplemente el paciente lo presenta y puede ser por alguna herencia, una carga familiar. El secundario puede deberse también a otras causas, como un trauma, un golpe, una cirugía previa, algún problema venoso, como pequeños infartos que se pueden producir, la diabetes, que también es un factor importante para una predisposición al glaucoma. Y también según la edad se puede presentar a cualquier edad en realidad. Claro que son glaucomas diferentes, pero se pueden presentar incluso al nacer, como el glaucoma congénito, se puede presentar en edad infantil, juvenil y la más común que es el glaucoma del adulto. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad. Si bien se puede presentar a cualquier edad, es mucho más probable que el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común y el que básicamente estamos describiendo, se presente con mayor probabilidad a partir de los 40 años. Por eso, con mucha mayor razón, hay que hacerse un estudio oftalmológico a partir de esa edad. La raza influye, por ejemplo, en las personas afroamericanas, se habla de una incidencia de glaucoma de ángulo abierto hasta en 4 veces más que en la población general. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes de origen asiático, se da mucho más el glaucoma de ángulo estrecho. La historia familiar y la herencia es un factor importante. Si tenemos familiares, padres, madres, tíos o abuelas, con eso tenemos mucha mayor probabilidad de tener. No necesariamente, pero sí hay mayor probabilidad. La diabetes mellitus, como les mencionaba, es una enfermedad que debilita las células neuronales y predispone mucho más a que se produzca el glaucoma. La reducción de presión de perfusión, ¿qué significa esto? Hablamos de acá de pacientes con hipertensión arterial que indirectamente podrían predisponer también a un probable glaucoma, como muchas veces estos pacientes durante las noches tienen bajas de presión. Eso es muy importante porque al disminuir la presión arterial predispone a que el daño en la presión venosa arterial predispone más al daño de la presión ocular en el nervio óptico. ¿Ok? La miopía también es un factor genético asociado con glaucoma y bueno, hay algunas enfermedades de retina como oclusiones vasculares que ya producen glaucomas secundarios.
En el diagnóstico, como les mencionaba, son los tres pilares principales, ¿no? Presión intraocular, la excavación papilar y la perimetría que les mencionaba. Pero también se añade ahora, y bueno, ya no tan recientemente, pero la tomografía del nervio óptico, que es muy importante. Y todos los pacientes que tienen glaucoma tienen que tener estas pruebas periódicamente para poder hacerles un seguimiento. En cuanto a la presión intraocular, probablemente muchos se preguntarán cuáles son los rangos habituales normales, ¿no? Los rangos habituales pueden son variables en realidad. Cada paciente es diferente, pero podemos hablar de algo general, una presión entre 10 y 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? Sin embargo, esta presión debe eh, adecuarse a cada paciente, ¿no? Existe lo que se llama presión meta, que es una presión que tiene que ir adecuada al caso del paciente, según al grado de avance que tenga. Pero bueno, y eso quizás es un concepto un poquito más complejo. La idea es que por lo menos se queden con la idea de que los rangos están entre 10, 20 o 21 milímetros de mercurio. La excavación papilar, este hueco que se forma por lesiones en el nervio a raíz de la presión que el ojo no está tolerando adecuadamente, se llama excavación papilar. Y son, si bien vemos acá un nervio, este es un nervio sano, y este es un nervio en el cual vemos acá los vasos sanguíneos saliendo por esta excavación. Esta excavación, que se nota acá un poco más blanco, es una excavación pequeña y está dentro de lo normal porque es la zona por donde salen los vasos. Si esta excavación, que se ve más decolorada, comienza a crecer, entonces nosotros hablamos de la probabilidad de un glaucoma. La perimetría, como ya les mostraba, estos son el resultado, lo que muestra el informe de la perimetría, la computadora que detecta las zonas que no estamos viendo adecuadamente y que muchas veces se da más en la zona periférica, como ven acá, y al final de la enfermedad queda la visión tubular o central, que si dejamos que siga, pues simplemente se va a perder. Acá tenemos unos resultados de tomografía. A mí me gusta mucho la tomografía del HRT, que es el tomógrafo de Heidelberg, porque es un tomógrafo que habla, perdón, que informa mucho, tanto sobre las fibras alrededor del nervio, que como ven acá, se ven en verde cuando están sanas y en rojo cuando están algún daño, pero también me muestra una topografía específica del nervio para poder ver esquemáticamente en la excavación, el daño en el nervio que yo puedo cuantificar. Existen otras tomografías que también ahora analizan no solamente el daño en el nervio, sino también el daño en las células ganglionares de la retina, que son las células que son las primeras en dañarse a nivel en el momento que se está produciendo un glaucoma, no son las células más sensibles. Entonces me evalúa específicamente esa capa y las informa. Entonces yo puedo detectar con estas pruebas eh, el glaucoma mucho antes que otras. La perimetría, si bien es una buena prueba, la del campo visual, es una prueba antigua que bien nos sigue siendo útil, pero es una prueba que aún nos puede detectar el daño cuando ya la enfermedad ha avanzado, incluso hasta un 50%. Por lo tanto, estas pruebas ayudan un poco más a detectarlo unos años antes. Incluso existen otros tipos perimétricos, preperimétricos, que pueden ayudarnos más. Pero bueno, esto es básicamente lo esencial para poder diagnosticar. ¿Cómo lo manejamos? El tratamiento consta de varias etapas o formas. Primero tenemos pues las medicinas, que en general son gotas, tenemos la terapia con láser y tenemos las cirugías que se pueden dividir en no penetrantes, penetrantes o procedimientos ciclodestructivos. Vamos a explicar eso. En cuanto a las medicinas, tenemos drogas, gotas de primera línea, como son los derivados de prostaglandinas. Generalmente uno comienza con esto, que son las gotas que estabilizan mejor la presión en las 24 horas del día. Sin embargo, hay escuelas que se manejan también en tratar de manejar, no inicial, bueno, puede manejarse con medicina, pero paralelamente también con un estímulo láser, con un procedimiento con láser, que nos permitiría estabilizar mucho mejor el glaucoma a partir de ese punto y ya poder manejarlo mejor con gotas. Porque muchas veces también vemos pacientes que vienen siendo tratados por muchos años con las gotas y sin embargo llegan con glaucomas avanzados. Entonces muchas veces se pierde el tiempo, ¿no? Pero bueno, en el esquema usual empezamos con medicinas, pero en esquemas nuevos también se puede iniciar con una terapia de láser inicial. Yo por lo menos suelo manejarlo con una terapia de láser inicial y paralelamente con gotas. Y ahí les sigo la evolución y la verdad que son mucho más estables.
Las combinaciones fijas, que son otros medicamentos que se pueden asociar al tratamiento inicial o manejarlos en caso tenga alguna contraindicación con las drogas de primera línea. Y la terapia triple, que son ya terapias máximas, que son 3 drogas combinadas y muchas veces asociadas a la primera. Entonces tenemos medicamentos que básicamente lo que hacen es disminuir la cantidad de humor acuoso, de líquido que se está formando para disminuir la presión, o de otra manera aumentar la salida de la zona de drenaje del humor acuoso. ¿Ok? Esa es la forma de manejarlo. Tenemos las terapias láser, como les explicaba, acá tenemos, por ejemplo, el láser selectivo, también tenemos el micropulso transescleral, que es un láser que son láseres ahora bastante inocuos, tienen muy pocas probabilidades de complicaciones y por eso se opta a veces por iniciar con esta terapia y seguirlo paralelamente con otras. Acá, por ejemplo, justamente hoy apliqué a un paciente una terapia con micropulso. Este es un láser que permite un ataque del glaucoma e incluso en cualquier etapa del avance de la enfermedad. Y como ven, el paciente, bueno, tiene una anestesia local nada más, no nos permite simplemente actuar en la parte periférica, que es la zona en donde se encuentra el cuerpo ciliar, o sea, la zona de producción del humor acuoso. Y con este láser limitamos la producción de humor acuoso y por lo tanto estabilizamos mucho mejor la presión intraocular. La logramos disminuir bastante bien. Son aplicaciones que demoran poco tiempo, son prácticamente 1 minuto por hemisferio del ojo que estamos aplicando, y como ven el paciente pues no tiene cortes, todo es a través de un láser que actúa en la parte interna del ojo. ¿Okay? Bueno, después tenemos en caso, bueno, la efectividad pues depende también de la idiosincrasia de cada paciente, pero hablamos más o menos de un 80% en el caso de esta cirugía del láser, y la ventaja es que se puede repetir, ¿no? Porque no deja cicatrices y llega hasta un 90% de efectividad. Después tenemos otras cirugías que cuando ya a pesar de todo no logramos conseguir lo que buscamos con las presiones, entramos en lo que es la cirugía, que ya es con corte, y tenemos las cirugías no penetrantes. Yo comienzo generalmente con esta dentro de las posibilidades, porque es una cirugía que también limita bastante los riesgos a no entrar al globo ocular el corte, y produce un ultrafiltrado del líquido hacia la parte externa, pero bueno, ahí sí hay que poner un par de puntos, pero igual el paciente lo maneja bastante bien. Después tenemos las cirugías penetrantes, que es la cirugía quizás un poco ya más antigua que se vienen haciendo, que siguen siendo efectivas, pero siempre han traído un poco más de complicaciones o disconfort en el postoperatorio. Tenemos la trabeculectomía y tenemos también los implantes de válvulas, que muchas veces ya lo usamos en casos más extremos. Y finalmente tenemos acá los que son procedimientos ciclodestructivos. ¿Qué significa esto? Son glaucomas que ya a pesar de todos los esfuerzos o glaucomas secundarios muy agresivos, producen no solamente la pérdida de la visión, sino también dolor. Entonces en estos casos aplicamos un láser en la zona también del cuerpo ciliar, en esta zona de acá, pero ya no solamente haciendo que disminuya el líquido, sino prácticamente destruyendo el órgano para limitar mucho más el aumento de presión y ya limitarle el dolor. Ya son procedimientos paliativos. Ok, voy a hacer un poco de mención en cuanto al glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, porque, bueno, básicamente la charla era sobre el glaucoma primario más común y el ángulo abierto, pero voy a mencionar un poco porque esto es muy diferente al glaucoma de ángulo abierto, que no presenta prácticamente ningún síntoma, el paciente no lo detecta. En el caso del glaucoma de ángulo de cierre angular, tenemos que este es un glaucoma mucho más eh, evidente, porque el paciente rápidamente va a perder la visión, va a bajar la visión, va a tener dolor, el ojo va a estar rojo, y lo que vemos acá en este corte en la lámpara es que vemos que el iris se encuentra muy pegado a la córnea, y significa que la zona de drenaje del humor acuoso es bastante estrecho y en algún momento puede bloquearse. Es el líquido que normalmente circula de la cámara posterior a la anterior para drenar, al momento de salir, en este caso, por el ángulo que se estrecha acá, produce lo que llamamos bloqueo pupilar. Entonces el líquido no logra salir a través de la pupila para salir por la zona de drenaje de la malla trabecular. Entonces ese líquido se queda acá acumulándose abruptamente y produce mucho dolor, baja de visión, y esto sí constituye una emergencia ocular, porque hay riesgo de pérdida visual incluso en 72 horas si llega muy alta la presión.
Vemos un ojo acá, típicamente con un glaucoma agudo, que como le digo en emergencia, el ojo está hiperémico, inflamado, la pupila está semidilatada, lo cual nos está hablando de acá del bloqueo, el líquido no está saliendo, acá está elevado, y muchas veces se puede solucionar también con un tipo de láser, que es una iridotomía periférica, que en este caso ya le hicieron este ojo, y es una zona de salida para el líquido que está atrapado en esta zona, le permite si es que salir de acá, ¿no? Ahora, este es un procedimiento que no solamente se hace en glaucomas agudos, sino también en pacientes que puedan tener ya el ángulo estrecho para prevenir que ocurra esto, porque un paciente con ángulo estrecho sin una iridotomía está predispuesto a que en cualquier momento se produzca este bloqueo y un glaucoma agudo, ¿no? Entonces muchas veces se hace en forma profiláctica. Y muy bien, y eso es, creo, todo lo que les traía para presentar. Espero que se haya entendido y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues aquí estoy para responder. Perfecto, doctor Bojorquez, muchísimas gracias. Tenemos sí algunas preguntas por parte de los participantes. Ujú. Nos preguntan, doctor, si podría explicar por qué no es recomendable el dilatar la pupila a un paciente con diagnóstico de glaucoma. Ok, en el caso de la dilatación pupilar, como les explicaba, se puede dilatar a un paciente con glaucoma. El tema es que antes de hacerlo, se tiene que determinar qué tipo de ángulo tiene. Si es un paciente con un ángulo estrecho, no le podemos dilatar la pupila, porque al momento de hacerlo vamos a cerrar más el ángulo y podemos producir un bloqueo pupilar, que es justamente la emergencia del glaucoma agudo que les acabo de mencionar. En el caso de un glaucoma de ángulo abierto, no hay ningún problema en que se dilate. Nos preguntan también si pacientes con miopía alta pueden desarrollar glaucoma. Sí, de hecho la miopía es un factor de riesgo para tener glaucoma, así que con mucha mayor razón que un paciente que no lo tenga. Nos preguntan también si es común la afectación del nervio óptico en pacientes que tienen además diabetes mellitus. Sí, por supuesto, porque la diabetes debilita las células neuronales por unos factores que se encuentran en los pacientes con glaucoma conjuntamente con diabetes y sí, nos predispone tanto por la debilidad en las células neuronales, así como la diabetes también a largo plazo puede producir hipoxia a nivel de la retina y generar lo que llamamos glaucomas secundarios, que pueden ser muy graves, son glaucomas neovasculares. Entonces tenemos dos factores ahí importantes que la diabetes nos predispone, por eso tiene que tener un muy buen control de glucosa siempre estos pacientes. Nos preguntan también si es necesario que el glaucoma tenga un componente hereditario para sospecharlo en un paciente. Bueno, el componente hereditario, por supuesto que nos da la probabilidad de que el paciente lo tenga, y estos pacientes con mayor razón tienen que hacerse ver, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede también aparecer y sin necesidad de haber encontrado algún familiar que lo tenga. Pero si lo tienen, con mucha mayor razón tiene que hacerse ver. Nos preguntan también si un paciente ya ha sido sometido a una cirugía previamente para corregir el glaucoma, le serviría el apoyo de una intervención con láser. Bueno, si el paciente ya fue sometido a una cirugía con glaucoma, tenemos que evaluar qué tan efectiva fue el resultado, qué tan efectivo, cuánto de presión intraocular está teniendo este paciente y si es adecuado para estabilizar su glaucoma y que no avance. Si en el caso de la presión que se buscaba no se consiguió, el láser se podría realizar, claro. Nos preguntan aquí en cuanto a medicamentos como el latanoprost, si este medicamento se queda fuera de la refrigeración, puede ser usado si es que ha sido conservado sin refrigerar por más de 12 horas o tendrían que adquirirse una nueva medicación. Bueno, en el caso del latanoprost, que es el producto inicial, requiere una refrigeración. Eh, se podría tener cierto grado de estabilidad por unas horas, pero no se recomienda, ¿no? Lo ideal es que se mantenga todo el tiempo en su temperatura adecuada. Ahora, ya existen también latanoprost que no requieren refrigeración, ¿no? Hay unos latanoprost que son bastante estables, como el latanoprost emulsificado en emulsión, que permite una muy buena estabilidad y funcionamiento de la droga a pesar de cambios de temperatura altas.
En general, los que no tengan esta condición, sí es recomendable mantenerlos. Podría mantener alguna estabilidad en estos casos los que requieren por algún tiempo, pero no se recomienda. Es mejor para seguridad que lo, o tenga el otro que no requiere refrigeración, pero que creo que cuesta un poquito más. Preguntan si un paciente que tiene un diagnóstico de una maculopatía puede adicionalmente tener glaucoma. Ah, por supuesto, el glaucoma es completamente independiente de que el paciente tenga otra enfermedad, una maculopatía, por supuesto. Es completamente independiente, sí. Doctor, nos preguntan también si un paciente tiene un diagnóstico de glaucoma, ¿puede operarse para colocación de un lente intraocular? Sí, por supuesto. En realidad, muchas veces el glaucoma viene asociado a la catarata. En sí, todos los medicamentos que muchas veces recibe el paciente con glaucoma, que es en forma crónica y por años, puede predisponer o estimular un poco la formación de las cataratas. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con estos casos y definitivamente es un procedimiento que hay que realizarle, ¿no? Hay que sacar la catarata. Y la ventaja de eso es que sí, tiene la chance de recuperar visión, ¿no? Perfecto, doctor. Y nos preguntan aquí si hay alguna asociación entre hipertensión arterial y glaucoma. Ok, en general no están vinculados directamente, pero indirectamente sí. En pacientes que, por ejemplo, tengamos casos de hipertensión durante el día y muchas veces en la noche suele estabilizarse o incluso bajar a niveles por debajo, puede ocurrir esa fluctuación en pacientes hipertensos arteriales, sí influye porque al disminuir la presión venosa durante la noche, permite que la presión intraocular cause mayor daño eh, a nivel del nervio, porque es un desbalance entre ambas presiones. Indirectamente sí hay una relación. Nos preguntan también si el valor de la presión intraocular tiene alguna variación en zonas de altura. La presión intraocular sí se puede ver afectado en zonas de altura, ¿no? Porque ahí encontramos que tenemos menor tensión a nivel de la presión atmosférica. Y bueno, siendo el ojo un globo cerrado, podría verse sometido en cierto grado a variaciones de los rangos normales, ¿no? Nos preguntan también si podemos evidenciar glaucoma en casos de, bueno, de población pediátrica. Sí, por supuesto. Incluso, como les mencionaba, hay casos congénitos. El paciente puede nacer con glaucoma, ¿no? En general, este tipo de glaucomas que son infrecuentes, se dan uno en 10.000 más o menos, pero están no relacionados al mecanismo fisiopatológico que hemos mencionado ahora, sino más se debe a mutaciones genéticas que se presentan durante el periodo embrionario. Gracias, doctor. Nos preguntan también si podría haber algún otro diagnóstico diferencial que produzca aumento de la presión intraocular además de glaucoma. Bueno, en el caso de glaucoma, vamos a llamar glaucoma a cuando se produzca un daño en el nervio óptico. Eh, si hay presión intraocular alta, vamos a tener glaucoma porque se va a producir un daño en forma crónica, claro. Puede haber casos en que haya simplemente presión intraocular, pero no encontremos daño en el nervio. En esos casos, los pacientes quedan dentro del diagnóstico de lo que es hipertenso ocular y podría ser una fase previa al glaucoma, o sea, hay que estar atentos. Hay pacientes que pueden tolerar la presión intraocular más alta dentro de rangos un poco más altos como normales para ellos. No todos estamos en los rangos iguales, pero no son la mayoría. La mayoría está dentro del rango más o menos aceptable. Pero sí, podría haber pacientes con presión un poco más alta y estos quedan dentro de como hipertenso ocular sin llegar a ser un glaucoma. Nos preguntan también en qué grado de enfermedad o en qué estadio de la enfermedad glaucomatosa deberíamos brindar alguna restricción con respecto a al desempeño laboral o prohibir, por ejemplo, la conducción de vehículos. Bueno, para eso se habla de una evaluación laboral, ¿no? Hay un punto en que el glaucoma puede producir lo que llamamos la ceguera legal, ¿no? Cuando tenemos un campo visual muy reducido o tenemos ya la agudeza visual que nos limita hasta cierto grado. Ahora, para determinar esto ya entra en juego la evaluación de algunos parámetros que usan en el ámbito
de la, del manejo de los pacientes para poder establecer qué grado de aptitud tienen o qué riesgos tienen para laborar en lo que se desempeñen. O sea, un paciente, por ejemplo, que maneja una máquina de construcción, un auto, definitivamente va a tener que estar limitado antes que un paciente que probablemente maneje cosas a nivel pues, de un escritorio. Y en eso ya entra la parte del campo de la rehabilitación visual, y ellos pueden determinar en qué punto puede ya el paciente estar limitado en ciertas cosas. Nos preguntan también, en el caso de un paciente con diagnóstico de glaucoma y que presenta también COVID, ¿hay alguna prohibición en cuanto a la medicación o al uso de algún tipo de gotas? Que se haya visto, no, en relación a los pacientes con COVID, tienen que seguir su tratamiento, obviamente, pues va a depender del grado de enfermedad que tenga en el COVID, ¿no? Es un paciente que es asintomático, pues simplemente tiene que mantener su tratamiento. Ya se verá limitado en el caso después que entre a las etapas avanzadas, probablemente de la enfermedad, pero en general no hay una contraindicación porque el paciente tenga COVID y que deje de usar sus gotas. Simplemente tener cuidado del momento de usarlas, pues mantener los protocolos importantes para evitar que se distribuyan o vaya a contaminar los frascos con esto y después otras personas la pueden estar tocando. Tiene que ser uso exclusivo como en todas las enfermedades, ¿no? Gracias, doctor. Y finalmente nos preguntan, si un paciente presenta glaucoma en un ojo, ¿luego de cuánto tiempo podríamos esperar que se presente en el lado contralateral? El glaucoma suele ser bilateral, pero sí se puede presentar en un ojo. Muchas veces no es porque solamente lo tenga en un ojo, sino porque se presenta en uno antes y en el otro después. Ahora, ponerle un tiempo específico, no, porque cada paciente es diferente. Acá nosotros no evaluamos una enfermedad, sino evaluamos un paciente. Entonces, cada persona puede tener un tiempo diferente dependiendo de la agresividad que tenga el glaucoma en esa persona. Puede ser variable en realidad el tiempo de presentación. Muchísimas gracias nuevamente por toda la información brindada en su ponencia. Quizás alguna recomendación final que pueda brindar a los compañeros que también nos acompañan desde diferentes establecimientos, como establecimientos de primer nivel y segundo nivel de atención de las regiones. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias también por la oportunidad y espero pues que les haya servido. La idea era básicamente tener una información de nivel básico para poder entender un poco la enfermedad, que a veces no es tan fácil, incluso hasta el diagnóstico puede ser incluso un poco difícil para los propios médicos. En cuanto a lo que le podría decir a los médicos que están en las zonas más alejadas, eh, sí sería importante poder manejar por lo menos un descarte de presión intraocular. Existe un tonómetro que es portátil y que no es muy caro, que es el tonómetro de shots. Y ese tonómetro se puede aplicar con un poquito de anestesia, es una pesita que se pone en el ojo, que es una cosa de 3 segundos, y podríamos ya nosotros con eso en cualquier lugar del Perú determinar si el paciente tiene presión alta o no y poder al menos poner la advertencia y hacer que el paciente se haga ver, ¿no? Esa sería una recomendación para los médicos de la periferia. Perfecto, doctor Bojorquez. Muchísimas gracias nuevamente por toda la información brindada en beneficio del fortalecimiento de capacidades de nuestro personal de salud. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto.